buenos días, muchas gracias por atender pues esta llamada y bueno, pues vamos a hablar de diabetes para que pues todos nuestros oyentes, todos los que nos ven, nos leen, pues puedan saber un poco más de este tema, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco mucho la entrevista y escogiste un tema actual de toda la vida, con muchas complicaciones y que tenemos mucho que hacer todo mundo, ¿eh? Ok, doctor, pues bueno, lo primero que nos podría empezar explicando es qué es la diabetes, por favor. Mira, la diabetes como tal es una enfermedad crónico-degenerativa. Por lo tanto, con este término podemos determinar de que no es curable. Porque por ahí andan saliendo que la diabetes se cura con medicamentos y dietas milagrosas. No, es una crónica degenerativa que no tiene cura. Específicamente, ¿qué es? Bueno, la diabetes mellitus se caracteriza por una disglucemia. ¿A qué me refiero? Un aumento de los niveles de glucosa en sangre fuera de rango, muy elevadas. Y esta disglucemia o esta hiperglucemia, pues tiene varios factores. Uno de ellos, precisamente ya podemos clasificar a la diabetes hoy día hasta en 5 grupos, que anteriormente lo teníamos nada más en 3. Es un comentario importante. ¿A qué me refiero? La prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa están un poco más altos de lo previsto, pero que todavía no rebasa los 126 para ya poderla clasificar como diabetes. Entonces tenemos la prediabetes, tenemos la diabetes tipo 1, que como bien sabes es una condición que afecta principalmente a personas jóvenes y que ahora todavía estamos ya encontrando personas adultas con diabetes tipo 1, en donde la característica principal es que se destruyen las células beta, que es en donde se produce la insulina por parte del organismo, en forma autoinmune, es decir, nadie sabe por qué se destruyen estas células beta y entonces dejan de producir insulina. ¿Esto con qué lleva, Fernando? Es que estas personas que tienen esta condición de diabetes tipo 1 van a requerir la aplicación de insulina en forma permanente, de por vida, no hay otra forma. El otro gran grupo, bueno, este grupo de diabetes tipo 1 alcanza entre el 5 y el 7% del total de personas que viven con la condición de diabetes. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es la del adulto, pero ahora con la obesidad en los niños, estamos encontrando ya diabetes tipo 2 en niños, en jóvenes, por malas condiciones, hábitos alimentarios sobre todo, ¿no? Entonces, eso resulta muy grave. La diabetes tipo 2 tiene dos características muy interesantes. Una, que las células que producen la insulina producen una cantidad insuficiente de insulina para metabolizar la glucosa. Y segundo, muy importante, es la resistencia a la insulina. Puede ser que el páncreas sí esté produciendo insulina suficiente, pero esta no se puede utilizar, es decir, estamos hablando de resistencia a la insulina. Entonces, estas dos características de la diabetes tipo 2 es la que permite tener niveles de glucosa muy altos. La característica aquí muy importante, Fer, es que esta diabetes tipo 2 sí se puede prever, prevenir y actuar en consecuencia. No así la diabetes tipo 1, que por lo regular la detectamos cuando el chico o el niño llega a un cuadro de cetoacidosis diabética, una descompensación muy importante, nadie le preveía. Pero en cambio la diabetes tipo 2, cuando se da, cuando hacemos el diagnóstico, comentarte que entre 8 y 10 años antes del diagnóstico, ya hay alteraciones para que ese organismo metabolice la glucosa. Entonces es prevenible y obviamente los factores que la desencadenan son malos hábitos nutriológicos, malos hábitos higiénico-dietéticos, pacientes sedentarios con sobrepeso y obesidad, en fin, una serie de cosas. El otro grupo es en la diabetes gestacional y se llama diabetes gestacional porque se presenta en una mujer que anteriormente no tenía diabetes y que durante su gestación desarrolla la condición. Esta se maneja con insulina y la característica muy importante es que una vez que se saca la placenta, no el producto, la placenta, se cura la diabetes, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué pasa con esta persona? Una mujer que se embaraza y hace diabetes gestacional, tiene la probabilidad de que en el siguiente embarazo vuelva a ser diabetes gestacional. Y
tiene una muy alta probabilidad de que en un lapso entre 5 y 10 años, si no se cuida, puede desarrollar la condición de diabetes. Pero lo más grave, Fer, es que su producto ya nace marcado, permíteme decirlo así, para poder desarrollar diabetes durante su vida. Ya sea que sea un producto de bajo peso al nacer, que es muy común en las personas en las mujeres que hacen diabetes gestacional, tienen productos pequeños, prematuros, o bien lo contrario, ¿no? Productos macrosómicos. Hablamos de macrosomía cuando un producto nace más de 4 kilos. Este chico, por ese simple hecho, ya tiene una carga genética muy importante. Y entonces puede, no necesariamente la va a desarrollar esa diabetes. Y la otra causa de la disglucemia son otros factores ya muy diferentes. Por ejemplo, una pancreatitis que se destruye el páncreas, hay algunas otras inmunológicas, pero que son menos del 1%. Entonces, concluyendo, ¿qué es la diabetes? Es un padecimiento crónico degenerativo, no curable, controlable y que se caracteriza por disglucemia en cualquier momento. Esa sería la característica o descripción actual de la diabetes mellitus. Perfecto, Doc. Y bueno, nos mencionaba que pues no se puede curar, pero sí se puede prevenir. ¿Qué, Totalmente. qué hacer para prevenir la diabetes? Mira, yo se lo comento a las personas que llegan a consultarme a mí, que lo más difícil en su momento de una persona que debuta con diabetes mellitus tipo 2 es modificar estilos de vida. Para empezar, permíteme un paréntesis, te decía yo que la diabetes mellitus, hay factores de riesgo que no podemos modificar, como la etnia. Nuestra etnia es muy propensa o tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Ser mayores de 35 años, tener una carga genética de diabetes. ¿A qué me refiero? Que mis parientes, mis papás, mis hermanos, mis abuelos puedan tener diabetes, la probabilidad que yo lo desarrolle. Esos estos factores que te mencioné no los podemos modificar. Sigo siendo latino, tengo 35 años, mi mamá tiene diabetes, no lo podemos hacer nada. Además, fui un producto que pesó más de 4 kilos, ya no lo puedo mover. Entonces son los factores de riesgo no modificables. Y vienen los más interesantes, los factores de riesgo sí modificables. Sobrepeso y obesidad. México, como tú sabes, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso o obesidad, es decir, somos un país obesogénico y la obesidad es un factor de riesgo muy importante para desarrollar diabetes. Sedentarios, no hacen ejercicio. Pueden ser muy activos laboralmente, pero eso no es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es ponerse como tal. Una alimentación inadecuada. Estamos llenos de alimentación chatarra, permíteme decir. Y mira que México es un país riquísimo en gastronomía y muy bueno. Fumar es otro de los factores de riesgo. Dormir mal es un factor de riesgo. En fin, todos estos factores sí son los que tenemos que acudir. Por eso te decía yo que lo más difícil en una persona que vive en esta condición es modificar estilos de vida. A uno como médico es más fácil, bueno, te aplico 10, 15 unidades de insulina, te doy 2 pastillas, te vuelvo a ver en un mes, 2 meses, 3 meses, no mejoras, te aumento la insulina, te agrego otro medicamento, pero es una carrera entre que yo le aumento otro medicamento y la persona no se apega, no baja de peso, no deja de fumar, y entonces nunca lo vamos a alcanzar. Por eso es que lo más difícil es modificar estilos de vida. Ok, y bueno, ¿cuántas personas en México y en el mundo padecen diabetes, doctor? Mira, la Federación Internacional de Diabetes en su comunicado del 2019 manifestaba que México había en esa época, superaba los 14 millones de las personas que viven con diabetes ya diagnosticadas. Pero una característica muy importante y se ha visto que un número muy similar o muy cerca de personas tienen la condición, tienen la diabetes, pero no han sido diagnosticadas. ¿Sí? Entonces, hoy en 2024, pues si en el 19, diciembre del 19 había 14 millones, pues hoy debe haber 15, 16 millones, ¿no? Y lo más angustiante es que un número muy parecido son personas que no tienen esa condición.
Estamos hablando en el mundo que superan los 350 millones de personas que viven con diabetes y sigue creciendo el número, a pesar de buenas recomendaciones, a pesar de que estamos sacando medicamentos de nueva generación muy buena, que se está haciendo investigación para prever o mejorar la diabetes de tipo 1. Y entonces es un flagelo muy importante. Y en México muchísimo más, porque, insisto mucho, la diabetes se suma a comorbilidades, hipertensión arterial, aumento de las grasas en sangre, las dislipidemias, ¿sí? Entonces, todo eso afecta muchísimo. En México, insisto mucho, estaremos 14, 15 millones. El 18% de la población en su momento se menciona de que tienen esta condición de diabetes. Ok, Doc, ¿y por qué hay tantos mexicanos que padecen de esta enfermedad? Por dragones, por malos hábitos nutriológicos, me queda claro, ¿sí? Eh, la Secretaría de Salud ha hecho sus mejores esfuerzos etiquetando productos industrializados, los famosos sellos, pero decía una amiga mía, nutrióloga, y tiene toda la razón, la alimentación o la comida del mexicano no tiene sellos, tacos, tortas, todo eso, ¿no? Entonces, algo muy importante es la alimentación. Es un alimento. Yo he querido quitarme de mi disco, decirle a mi paciente, a la persona que me acude, te voy a poner una dieta para diabético. Quiero decirte, Fernando, que no hay dietas para diabéticos. Hay dietas saludables con ciertas restricciones para una persona que vive con la condición. Pero una persona que vive con esta condición no tiene dieta. Puede comer de todo, en porciones, en frecuencia. Es mi cumpleaños hoy y mañana mi hija me va a traer un pastel grande. Bueno, pues voy a poderlo comer. Sí, sí lo puedes comer, pero cómete un pedazo, ¿no? No una piezota así enorme. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que somos los mexicanos muy desapegados. Nos da mucha flojera hacer ejercicio. Sí, nos llevamos la problemática del trabajo o de la vida cotidiana a dormir. No podemos dormir. Ese sueño no reparador de entre 6 y 8 horas, pues hace que nuestro organismo no funcione el día siguiente. Entonces, yo les digo que hay tres factores muy importantes para un buen control. Una alimentación saludable, la actividad física, el ejercicio como tal, y la toma de medicamentos. Si a esto le sumas una actitud positiva, evitas riesgos, ¿sí? Eres ordenado tomando tus medicamentos, te monitoreas con cierta regularidad. Es lo que nosotros como educadores en diabetes pretendemos, hacerles entender o educar a una persona que tiene esta condición los 7 hábitos de las personas que viven con diabetes. Esto te los acabo de mencionar. Alimentación saludable, monitoreo, sus medicamentos, ejercicio, tomar medidas precautorias, evitar, en fin, vacunas, todo eso. Entonces, somos muy desordenados en ese sentido. Pero hay gente, afortunadamente hoy día ha ido mejorando. Ya una persona que vive con diabetes se preocupa por el hijo. Anteriormente eres una persona muy joven, pero se decía, los abuelos decían, este niño es gordito, se ve sanito. Ujú. Nada que ver ahora, ¿no? Es decir, eso de que era gordito o a la mamá que se embarazaba, ahora tienes que comer doble porque ya viene tu producto. Y entonces eran mujeres que subían 14, 15, 20 kilos. Entonces, afortunadamente se ha ido modificando, pero insisto mucho, el 90% de las condiciones de diabetes tipo 2, mucho tiene que ver esos malos hábitos nutriológicos y de condición. Ok, Doc, y bueno, si una persona tiene carga genética para padecer diabetes, ¿desde qué momento tiene que empezar a cuidarse? Desde que nace. Fíjate, es una pregunta muy interesante, Fer, y me hizo pensar algún tiempo. Algún alumno me dijo, oiga, doctor Camacho, ¿desde cuándo o en qué momento, me preguntabas tú y él mismo me decía, ¿desde cuándo puedo abordar la diabetes? Fíjate qué interesante, Fer. Me quedé pensando y entonces dije, una mujer en edad fértil que tiene factores de riesgo, que tiene sobrepeso, que su papá tiene diabetes, que no hace ejercicio, que fuma y está pensando en embarazarse, es el momento ideal para modificar esos estilos de vida, bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio, comer mejor. Y entonces la probabilidad de que desarrolle diabetes gestacional va a ser menor.
Entonces, ¿desde qué momento? Totalmente preventivo, pues desde antes que aparezca, pero te lo están gritando. La probabilidad de que tengas diabetes arriba de 35 años es muy alta. Entonces hay que prever y lo tenemos que abordar desde antes que aparezca. ¿Qué es lo que está pasando, Fer? Y eso es muy real y muy triste. Estamos nosotros los médicos llegando muy tarde al diagnóstico de diabetes. Y como ya te comenté, 10 años antes ya hay modificaciones, pero la gente no lo percibe porque no duele. Entonces yo sigo subiendo de peso, la mujer dice, ay doctor, pues el embarazo me hizo que subiera 20 kilos, ya no los pude bajar, yo pesaba 55 kilos y ahora peso 70. Entonces, la mejor forma es abordarla desde antes, por lo que te acabo de comentar, o bien buscarla intencionalmente. Eh, yo tengo la curiosidad de que las personas que van a mi consultorio con diabetes siempre van acompañados de la hija del hijo. Entonces les aplico un test al hijo o a la hija y entonces les puedo calcular la probabilidad de riesgo que tienen para desarrollar diabetes en los próximos 10 años. FINRIX se llama. Son 8 preguntitas muy sencillitas y te va a poder determinar en su momento qué probabilidades hay de que puedas desarrollar diabetes. Entonces, lo que tenemos que hacer, Fernando, es buscar intencionalmente factores de riesgo de una persona y buscar entonces niveles de glucosa para poder determinar cómo están esos niveles de glucosa. Y bueno, una vez que, que ya tengo el diagnóstico de diabetes, ¿qué debo de hacer para que la situación no empeore? Mira, si tú conoces tu condición, en su momento vas a poder actuar. Yo como educador en diabetes, te decía yo, en la Federación Mexicana de Diabetes tenemos, bueno, no la hicimos nosotros, la hizo la Federación Internacional de Diabetes, de Educadores en Diabetes, los famosos 7 comportamientos. Hay que hacerle entender a la persona que nos consulta, porque no es una dieta, sino es una alimentación saludable, en tiempo, en porciones, muchas cosas. El monitorearse, la única forma que tenemos para saber cómo está mi presión arterial es tomándomela, no porque me siento bien o mal o me doy la cabeza. La única forma para saber si mi niño tiene temperatura no es porque tenga la frente caliente, sino le voy a tomar su temperatura. La única forma de saber cómo está mi glucosa ahorita en ayuno o 2 horas después de comer en la madrugada es funcionándome. Entonces, si tú le haces, tú como personal de salud, nutriólogos, psicólogos, médicos, internistas de todas las características, le enseñas a esta persona, le educas, va a tener mejores resultados. Entonces, afortunadamente, y quiero comentarte, la utilización de medicamentos inyectables o no inyectables son complemento a modificar estilos de vida. Es decir, el medicamento va a ayudar a mantener un buen nivel, pero la clave está en modificar estilos de vida. Afortunadamente, hoy día en México y en el mundo, hablando de México, tenemos un arsenal de medicamentos muy adecuado para cada persona. Quiero comentarte que la diabetes da a cualquier persona que tenga sus factores de riesgo y cada persona que vive con su condición de diabetes es diferente, totalmente diferente. Por lo tanto, no hay recetas así de que se lo doy la misma receta con las mismas dosis, con los mismos medicamentos a una persona senil, a un niño de 18 años, a una mujer obesa, a un tipo que mide 1,80 o a uno de 1,60. Entonces, el tratamiento de la diabetes es un traje a la medida, ¿sí? Totalmente, porque son reacciones diferentes. Además, debemos de tomar en cuenta las características propias del individuo, sus preferencias, sus requerimientos, sus necesidades. Entonces, todo eso el médico lo debe tomar en cuenta para hacer ese tratamiento muy bien. Y además, apoyarse en otros especialistas, una licenciada de nutrición, un ejercitador, que vaya a ver al podólogo, en fin, lo que vayas a encontrar en su momento. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario y primero, modificación de estilos de vida y segundo, farmacológicos. Ok, Doc. Y bueno, creo que también es importante que todas las personas conozcan
¿Cuáles son las consecuencias de no cuidar una diabetes? Entonces, ¿nos las podría mencionar, por favor? Muy rápidamente, mira, en el mundo, precisamente hoy estoy terminando una presentación. El 50% de las personas que tienen diabetes, hay otros 50 no diagnosticados. De los que están diagnosticados, el 50% reciben tratamiento médico. De los que reciben tratamiento médico, el 50% están fuera de rango, ¿sí? En el mundo, como en México, el no apego habla del 50% aproximadamente. Es decir, el 50% se apega, tiene buenos resultados, pero un 50% no. Entonces, eso hace que las complicaciones de la diabetes se presenten en un lapso de 10 a 15 años en su momento. Entonces, el apego es muy importante. Y hay muchas causas, ¿no? Es decir, desde que en la farmacia no había medicamento, en que no tengo dinero para comprar, en que me hace mal, que se me olvidó, que me recomendó el compadre un tecito y dejé de tomar la medicina, que no tengo dinero para ir a beber al médico. Mil cosas te lo puedo decir. Pero eso es lo que tenemos nosotros que educar, importante, Fer, educar a esa persona. Porque las repercusiones no se van a ver hoy, van a ver en 10 años, en 15 años. ¿Sí? Entonces, sí tenemos mucho que trabajar. Entonces, la falta de apego es muy mala en todo el mundo, no nada más en México, ¿eh? Ok, y bueno, ¿qué le diría a todas aquellas personas que hoy en día padecen diabetes, Doc? Muy importante, Fer. Uno, la diabetes, una persona que vive con diabetes controlada va a vivir los mismos años que una persona que no tiene la condición. Que su calidad de vida en estas condiciones va a ser similar a una persona que no tiene esa condición. Que no se dejen engañar con curas milagrosas. La diabetes no se cura, es de todos los días. La diabetes la tienes que hacer tu amiga, Fernando. Si tú tratas mal a tu diabetes te va a tratar mal. Vas a quedarte ciego, vas a tener una neuropatía, una amputación, un infarto. Pero si tú tienes a tu diabetes bien controlada de amiga y haces ejercicio, te monitoreas, tomas tu medicamento y tus niveles de glucosa están en rango, no te va a causar ningún problema. La diabetes vive con nosotros las 24 horas del día, mañana, tarde y noche. Les digo, es como nuestra sombra. Si tú sales al sol, tu sombra ahí está. Te metes a un lugar techado, no es que desaparezca, ahí sigue contigo. Entonces, por favor, la diabetes no se cura, no es una sentencia de muerte y quiero decir, resaltarlo mucho, es la mejor oportunidad que tenemos para modificar nuestros estilos de vida, no nada más el nuestro, sino de nuestro círculo familiar, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mis tíos. Y otra cosa importante, Fer, me viene a la mente, no neguemos que tenemos diabetes. Ay, es que no quiero que en mi trabajo se enteren de que tengo diabetes. O en mi equipo con el que, no, mis familias, no. Es bien importante, Fer, que la gente sepas que vives con esta condición, porque te puede ayudar en caso de una emergencia, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar preparado. Si una persona se está aplicando insulina o está tomando medicamentos para bajar, siempre debe traer sus dulcecitos para evitar la hipoglicemia en ese momento. Entonces, otra muy importante, insisto mucho y lo resalto, no hay una dieta para diabetes, hay una alimentación saludable. Y consultar a su médico, ir con su médico periódicamente para poder ver y hacer los ajustes. Hay un término, se llama inercia médica, que ese paciente tiene tomando metformina 2 años y medio y sus niveles de glucosa están altos y no le han agregado nada. No, necesitamos un control periódico. Inicialmente, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, pero no más. Por si te veo en un año, Fer, en ese año vas a tener ya daño renal y apenas lo vamos a identificar. Entonces, yo a las personas que me consultan, cuando mucho, las que están muy bien educadas ya, empoderadas, las cito cada 6 meses. Entonces, el control con el médico, con su médico de confianza, que conozca esto, es primordial. Ok, Doc, y bueno, ya por último le preguntaría,
¿Por qué considera usted que es importante que se conmemore el Día Mundial de la Diabetes? ¡Wow! Le decía yo ahorita, Ricardo, que el Día Mundial de la Diabetes decidieron porque yo nací el día 14 de noviembre, voy a cumplir ahorita 75 años en ese Pues muchas momento, felicidades, Doc. muchas gracias, en son de broma. Esta fecha la determinó la Federación Internacional de Diabetes y cada año saca un eslogan, ¿sí? Nosotros en México, bueno, la Federación Mexicana de Diabetes somos los representantes en México de la Federación Internacional de la Diabetes, tenemos representatividad aquí en México. Entonces, en este mes de noviembre, desde octubre, empezamos con muchas actividades propias, favoreciendo, dando a conocer conferencias, pláticas, como lo estamos haciendo ahorita, Fer, te lo agradezco nuevamente. Y sobre todo, yo los invitaría a que se metieran a las páginas de la Federación Mexicana de Diabetes, porque ahorita en este mes tenemos talleres, tenemos diplomados para personal de salud, tenemos en su momento un diplomado para, se llama facilitador, es decir, una persona que no es médico, no es enfermera, es una persona que vive con la cuestión familiar, que quiere saber más de su condición para ayudar a sus pares, ¿no? Entonces, es un día mundial donde la Federación Internacional de Diabetes manda un boletinaje a todo el mundo para que realicen actividades y luego se las podamos reportar y sacar un documento. Entonces, esta fecha la determinó la Federación Internacional de Diabetes. No me creas la fecha, te puedo mentir, pero ya tiene un buen número de años. Ok, Doc, pues le agradezco muchísimo su tiempo, que nos haya hablado de este tema que es pues tan interesante y que tantos mexicanos pues viven con diabetes día a día. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Fernando, yo te agradezco mucho esta condición. Ustedes, como medios de comunicación, perdón que se los diga así, son muy responsables también en esta situación. Cada quien aportamos y te felicito mucho porque veo tu currícula y eres una persona muy joven, muy preparada y felicidades. Y me reitero a tus órdenes, Fernando, cualquier motivo estaremos pendiente contigo. Muchas gracias, Fer. Ricardo, Muchísimas muchas gracias, gracias doctor. por la invitación. Estamos en pendiente.